habla? Mi profe. Ah, bueno, listo. Estaba asustada. Pensé que estaba sola. Psicología laboral. Listo, entonces ya estoy grabando. Ya mismo les voy a compartir mi pantalla. Listo. Les había dejado el trabajo solamente a los de psicología y no les había subido la información a los de procesos de vinculación. Ya los dos en plataforma tienen el trabajo final. Ok. Les voy a compartir mi pantalla. Ay, por aquí alguien estaba escribiendo. Ya Vanessa entró. Vanessa pudo entrar. Que no sé si me estaba escribiendo por acá. Como que no había podido ingresar. Vanessa, ¿ya pudiste ingresar? Hola, Vanessa. Bueno, no la veo. Ok. Me borró el mensajito. Bueno, chicos, entonces, buenos días. Otra vez, qué pena la demora, pero se nos alarga un poquito la clase. El trabajo final entonces ya lo tienen en plataforma. No sé si antes de empezar con este tema con lo que les voy a explicar para el trabajo final, alguien tenga algo que aportar con respecto al trabajo que acaban de realizar. Con los casos de aplicación, si de pronto alguna o alguno tiene algo que contarnos, si de pronto se le ha presentado alguna situación, si se ha enfrentado a alguna situación de acoso, si conoce alguna situación pues como real, que nos cuenten. Hola. ¿El qué? Bueno, como decía hace 8 días, entonces la idea es que nosotros en algún momento podemos identificar o podemos estar frente a cualquier situación de estas que se nos presente, ¿cierto? Es súper importante pues tener claro pues dónde empieza el acoso laboral, ¿sí? Es como revisar un poquito el tema y mirar si verdaderamente están haciendo pues como están cometiendo este acto en contra de cualquiera de nosotros, ¿sí? ¿Cómo debemos reaccionar nosotros? ¿Cómo debemos actuar? También el tema del moving, ¿sí? El moving del que hablábamos hace 8 días con respecto a todas esas situaciones de bullying empresarial, por así llamarlo, que es súper importante pues también nosotros pues como manejar toda esa parte de respeto, ¿cierto? Y que muchas veces o la mayoría de las veces son situaciones que pasan desapercibidas por la misma reacción de las personas, ¿sí? Porque de pronto nosotros pensamos que para todo el mundo es un chiste y mentiras, pues que es una situación que está afectando psicológicamente, que está afectando mentalmente, está teniendo o está generando unos cambios en las personas que de pronto son imperceptibles, pues como a la luz pública, por así decirlo, pero que son situaciones pues como de darles manejo y son situaciones pues como graves a nivel empresarial y a nivel de donde pues desde el punto de vista que lo veamos, teniendo en cuenta pues como el tema a nivel empresarial es un tema que se presenta demasiado, ¿sí? Y que pues tú te das cuenta en el momento en que de pronto en algún tipo de valoración médico-ocupacional te manden pues como, ay, estas personas van remitidas a psiquiatría o a psicología, ¿sí?
o después de pronto nosotros poder hacer una intervención a nivel empresa después de hacer la aplicación de las baterías de riesgo psicolaboral, ¿sí? Que nosotros a nivel general, teniendo en cuenta pues que las baterías, no sé si alguno estaba enfrente a unas baterías de riesgo psicolaboral, la mayoría de, pues obviamente es algo totalmente anónimo, entonces es súper importante porque, digamos, ahí cualquier situación que esté alterada, entonces digamos que nos vamos a ver beneficiados todos, porque son actividades dentro del plan de acción que uno programa y que pues debemos estar todos incluidos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, salió que de pronto que, a ver, una condición ahí que puede salir, una dimensión que puede salir, pues como, como el trabajo en equipo, como que no hay ese apoyo a nivel administrativo, no hay ese apoyo por parte del área administrativa con respecto a la solución de conflictos o a la solución de algunas situaciones pues, a las que nos vemos enfrentados día a día. Entonces, es súper importante también que, porque dentro de esas preguntas que nos hacen para esas baterías de riesgo psicolaboral, nosotros podamos ser totalmente sinceros, porque ahí entonces va a salir, sí, es que todos, ¿sí? Todos perciben que el área administrativa no se toma en serio, digamos, esas situaciones en las que debemos, digamos, tener confidencialidad, entonces ellos difícilmente pueden confiar en una persona del área administrativa, porque todo el mundo se va a dar cuenta de lo que yo estoy hablando, ¿cierto? Entonces, todos estos temas son súper importantes manejarlos y que nosotros podamos abiertamente dentro de esas baterías responder teniendo la plena libertad de que pues eso no se va a saber por parte, porque el psicólogo laboral además, digamos que forma parte de su ética profesional, ni siquiera a nosotros, pues como los responsables del sistema, ni al área administrativa, ni al gerente, a nadie le puede entregar, pues como él, los resultados. Ay, es que muéstrame qué contestó fulanito, no. Es algo, es una tabulación que ellos hacen a nivel, pues privado y después simplemente van y nos comparten como unos resultados generales, involucrando pues y haciendo un análisis global de todas las situaciones que se presentan a nivel laboral con respecto a este tema pues como de acoso, de sobrecarga, de es que están abusando de mí, es que las horas extras, es que me pagan mal, es que sí, una cantidad de condiciones a nivel trabajo que nosotros, digamos, se vuelven un poco imperceptibles a los ojos de las demás personas. Bueno, entonces, después de hacer esta breve introducción, les voy a contar de qué se trata el trabajo final. Yo les dejé ahí en la plataforma colgado un archivo de Word con las indicaciones para realizar el trabajo, que es el que les estoy presentando aquí en pantalla y que les voy a explicar, ¿sí? Esperen un segundo. Profe, buenos días. Te pregunto, ¿hasta qué día hay plazo para montar todos los trabajos? Como todos los trabajos, cada semana tiene un plazo para entregar cada trabajo. ¿Quién está hablando? Vanessa. ¿Quién me... Hola Vanessa, la plataforma se te abre cada semana y cada semana se cierra cuando se acaba el plazo. Tú no me has subido ningún trabajo. No, ya tengo hechos los dos anteriores, pues hace ratico los tenía hechos, sino que por problemas pues con el computador no los había podido montar. Por eso te pregunto, y como ahí no me aparecía la fecha, pues hasta qué fecha tenía plazo, entonces estaba como un poquito confundida con sí, con ese punto. Como que no te aparece la fecha, claro. Cada que tú abres un trabajito, abajo dice disponible desde, por ejemplo, este final dice disponible desde el 1 de octubre, disponible hasta el 10 de octubre, el final. Y así cada uno tiene la fecha en la que se abre y en la que se cierra, precisamente para que ustedes utilicen pues como esa semana
esos 8 o 9 días para que suban a la plataforma los trabajos y yo poderlos revisar. Lo que pasa es que para mí es más fácil revisar cada semana, ¿cuántos tengo? Por ahí 70 estudiantes, 70 trabajos, que revisar el próximo domingo 207 por 4, 28, 280 trabajos. ¿Sí me entiendes? Entonces, por eso habilito la plataforma cada semana. Si quieres ahorita terminando o mañana o cuando los vayas a subir, me dices y yo te habilito las diferentes semanas. Es lo que normalmente hacemos cuando no tienen tiempo de subirlo. Entonces, digamos, pasado el tiempo, ustedes simplemente me dicen, profe, ¿me habilitas por favor? Sí. Yo les habilito la plataforma y Listo. cada uno lo puede ir subiendo. ¿Listo? Listo, profe, Por muchas eso, gracias. por eso es con gusto. Por eso es que lo hago así como por semanas. Más. Para evitar pues como tenerlos todos y calificarlos todos pues como el último día. Ok, bueno, entonces este es el trabajo final. Aquí está el contenido del trabajo final. Entonces, vamos a mencionar pues o hacer mención ahí de varios aspectos importantes dentro de este proceso de vinculación y la parte de psicología laboral, teniendo en cuenta pues como que estamos aquí ambos grupos y pues obviamente que son temas que se mencionan independientes si son de seguridad y de talento humano. Entonces, lo primero que vamos a hacer es una introducción al trabajo, es decir, yo lo que voy a hacer acá, espérame un segundo, ¿qué vamos a poner ahí en esa introducción del trabajo? Entonces, cuando yo hablo de una introducción, hablo pues como de la importancia que tiene, entonces yo pienso cuáles son esos puntos. Entonces aquí me están preguntando acerca de una descripción de análisis de puesto, ¿cierto? Acerca de unos avisos de reclutamiento, acerca de una presentación de unas hojas de vida. Entonces yo miro como que es un proceso de selección, ¿cierto? De contratación, de vinculación a la empresa, ¿cierto? De una serie de pruebas. Entonces, ¿cuál es el fin? Cuando yo hablo, háganme una introducción, ¿cuál es el fin de realizar toda esta serie de procedimientos antes de contratarme, ¿cierto? O con qué fin hacemos como todo este proceso de análisis de puestos, de publicar esos avisos de reclutamiento, para que, ¿sí? Pues como para revisar cuál es la importancia de la contratación laboral, cuáles son esos aspectos importantes que yo debo tener en cuenta, ¿sí? Y qué importancia tiene como revisar cada uno de esos puntos y esos aspectos importantes antes de yo decidir contratar a una persona. ¿Listo? Entonces, ahí dentro de esa introducción vamos a escribir, ¿sí? Como cuáles son los puntos que vamos a revisar y qué finalidad tiene como hacer como todo este proceso como tal. Esa es la introducción que vamos a hacer. Obviamente, de la misma manera, los objetivos, pues yo voy a tener un objetivo general, que básicamente es como establecer un procedimiento para reclutar y seleccionar personas, ¿cierto? Ya cada uno pues obviamente lo formula. Recuerden que esos objetivos empiezan con un verbo: establecer, analizar, determinar, coordinar, ¿sí? Entonces, hay uno general que me habla como del concepto general de reclutamiento, de vinculación, de todo ese proceso, y hay otros específicos que ahí le menciono, pues que pueden ser 3, que podrían ser, no sé, mantener estándares de medición a través de algunas herramientas como entrevistas, pruebas, ¿cierto? ¿Qué más? Promover, digamos, o identificar algunas fortalezas y áreas de desarrollo a nivel personal, ¿sí? Ya ustedes ahí se inspiran y pueden hacerlos pues como más estructurados. Listo, ya los específicos pues obviamente pueden ser más propios de cada uno
de esos puntos. Por ejemplo, tú puedes ser, identificar la mejor manera de hacer un reclutamiento. Usted puede hacer un reclutamiento interno, puede hacer un reclutamiento externo, o puede tener un proceso de reclutamiento a nivel empresarial mixto, donde hable de los dos, ¿sí? Teniendo en cuenta que son los pros y los contras de cada uno de ellos. Ya lo vamos a mirar enseguida. Bueno, luego viene la descripción, análisis del puesto de trabajo. Dice diseño de perfiles. Ahí les estoy pidiendo, vamos a contratar a esas 3 personas, a esos 3 cargos. Entonces vamos a hacer un análisis del puesto de trabajo, un diseño de perfiles de un asistente administrativo, de un auxiliar de obra y de un líder o responsable del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Listo? Entonces, esas son las 3 personas que vamos a contratar. Vamos a hacerles una descripción y análisis del puesto de trabajo, ¿sí? Entonces, vamos a hacer el perfil para esas 3 personas. ¿Qué debe tener ese perfil? Entonces, el perfil, digamos que el perfil para el asistente administrativo, o bueno, para todos en general, primero debemos hacer una identificación del cargo, que está compuesta por, digamos, la denominación del cargo como tal, es el nombre del cargo, asistente administrativo, ¿sí? Entonces sería denominación del cargo, asistente administrativo, auxiliar de obra o líder o responsable del sistema. El nivel como tal, entonces para ese asistente administrativo es el nivel asistencial, ¿cierto? O nivel asistente. Ahí dentro de la identificación del cargo, entonces también podemos ubicar lo que es la asignación salarial. Cuando yo hago este perfil de cargos, lo que queremos es unificar o estandarizar un proceso para que cada que yo vaya a contratar a alguien, vaya y revise. Ah, bueno, entonces tiene que ser una persona así que se acomode pues como a este salario, ¿cierto? Con estos objetivos, estos requisitos y demás. Listo, bueno, entonces vamos en la identificación del cargo, denominación, nivel, asignación salarial y la dependencia, de quién depende ese asistente administrativo, entonces depende, digamos que el área de dirección, de la dirección como tal. Vamos a hacer un objetivo general del cargo o un objetivo del cargo que podría ser, yo les voy a dar este ejemplo y ya ustedes hacen los demás. El objetivo general del cargo para ese asistente administrativo, entonces es, digamos, desempeñar funciones de anticipos de nóminas, legalizaciones, reportes de nóminas, manejo de manufactura, manejo de, puede ser, digamos que si usted lo necesita bilingüe, entonces puede ser manejo de, o políglota, no sé, depende de lo que usted necesite que él haga, entonces manejo de varios idiomas, manejo de temas contables, ¿cierto? El objetivo es como ese funciones específicas que él va a tener, desempeñar funciones administrativas y algunas contables podría ser, ¿cierto? Como unas nociones básicas de contabilidad, porque muchas veces el asistente administrativo, digamos que hace toda esa parte de nómina y un poquito de contabilidad y demás. ¿Cuáles son los requisitos mínimos? Los requisitos mínimos que debe tener esta persona, entonces, formación académica, puedo decir que puede ser universitario o puede tener una carrera técnica o tecnológica, ¿cierto? Dependiendo de lo que yo necesite. Experiencia laboral mínimo 1 año, edad puede ser entre 20 y 35 o entre 20 y 45, bueno, no sé. Conocimientos, administración de sistemas, disponibilidad de viajar, puede ser que tú dentro de esos requisitos mínimos le puedas poner ahí disponibilidad de viajar, sí o no. Disponibilidad de cambios de residencia, sí o no, dependiendo si la empresa puede tener pues como unas... la empresa puede tener sucursales en otras ciudades, entonces puede que nosotros, digamos, para esa persona específica no necesitamos que ella tenga como unas características físicas estables. Por ejemplo, digamos que yo, un auxiliar de obra, no podría ser
en requisitos mínimos yo tendría que escribirle a ese auxiliar de obra que debe tener pues como una buena condición física, por ejemplo, ¿cierto? Porque, pues porque obviamente va a tener que hacer un esfuerzo físico adicional al que normalmente hace una persona de trabajo en oficina, ¿sí? Entonces ya dependiendo del cargo yo miro qué requisitos. Habilidades, entonces para ese asistente administrativo, entonces trabajo en equipo, competencias comunicacionales, interpersonales, de gestión, iniciativa, creatividad, orientación al servicio, ¿sí? Yo ya reviso qué habilidades pues necesito para ese cargo específico. Responsabilidades, entonces interactuar con clientes, ¿sí? Ingresar al sistema de elaborar pedidos y demás formatos del sistema de gestión. Bueno, digamos, programación de reuniones a nivel interior-exterior, elaborar y evaluar o enviar documentos a las diferentes dependencias, ¿sí? Listo. Entonces, digamos que eso es un perfil de cargo, más o menos, nosotros identificamos ahí esos aspectos, depende de, pues, de las necesidades, ¿cierto? De las necesidades del cargo. Por ejemplo, si yo voy a contratar un auxiliar de obra, debe tener un curso en alturas, por ejemplo, ¿sí? Porque esa persona va a tener que hacer, pues, como con frecuencia algunas revisiones, algunas, digamos, como su nombre lo indica, a hacer apoyo en obras, entonces va a necesitar pues como el tener el curso de alturas vigente, no sé, bueno, ya cada uno revisa pues como las, por ejemplo, si yo voy a contratar un líder en seguridad y salud en el trabajo, esa persona debe tener el curso virtual de las 50 horas, debe tener una licencia, debe tener pues un tiempo de experiencia, conocimientos normativos, ¿listo? Ok. Bueno, eso con respecto al análisis de puesto de trabajo. El punto 5 dice aviso de reclutamiento interno y externo, perdón, de reclutamiento externo en un periódico de circulación nacional para los cargos mencionados. ¿Sí? Entonces, ahí yo les hago los dos, pues como en internet para los 3 cargos, pero pues digamos que hagamos solamente uno, pues un aviso, independiente si es en internet o en internet o en los diarios, pues como de circulación nacional. Listo. Bueno, entonces, ese reclutamiento interno y externo, ¿cuál es el reclutamiento interno? El reclutamiento interno es el que hacemos dentro de la organización. Es un reclutamiento que se hace solamente para el personal de la organización, es un reclutamiento que se hace a nivel empresa, solamente se convocan las personas de la empresa que consideren que aplican a un cargo específico. Entonces, digamos, hay una vacante en, no sé, en contabilidad, entonces lo que yo hago es que dentro de las personas que están a nivel compañía, ¿sí? Miramos a ver quién tiene las habilidades y las competencias para aplicar a ese cargo específico. Muchas empresas pues obviamente hacen este proceso, pues que aparte de que, pues que nos sirve porque digamos que contratamos personas de la misma empresa, le damos la oportunidad a las personas de la empresa de ascender o de crecer en la misma compañía, ¿sí? Y es un aspecto muy importante, pues como para la parte motivacional, saber que alguien que está en este cargo específico, pues puede llegar allá donde está el joven que actualmente está ocupando el cargo. Entonces es muy importante porque nos motiva, ¿sí? Eh, nos motiva a hacer mejor nuestro trabajo, nos motiva a muchas cosas, ¿sí? Entonces es una fórmula importante para motivar a los empleados y como para fomentar pues como el compromiso con la empresa, ¿sí? Sobre todo cuando hablamos pues de puestos de alto nivel o de dirección. Es una de las formas importantes para reconocer el trabajo que se realiza
por un empleado y a la vez pues como incentivar al resto de los empleados. Ok. También es, digamos que es una parte controversial con respecto a que para el resto de los compañeros tener como jefe a alguien de la empresa al que ya conocen y conocen pues como su funcionamiento es mucho más sencillo que acatar las órdenes de algo nuevo y procedente de otra organización, pues que por muy preparado que esté, pues digamos que no deja de ser alguien nuevo. Pero otros van a pensar o van a verlo de otra manera, pensando en que, ¿por qué este y no yo? Y sí, porque él tiene las capacidades y usted todavía no. ¿Listo? Entonces es muy importante. Bueno, entonces digamos que esas personas pueden ver al nuevo jefe, digamos, con más confianza para el equipo de trabajo, ¿sí? El reclutamiento interno también cuenta pues como con la ventaja de que es mucho más económico que el externo, pues no tengo que hacer como todo ese proceso de selección, no tengo que pagarle una temporal para que me elija una persona idónea, no tengo que, pues sí, me ahorro un dinero considerable. Listo. Ok, bueno. Reclutamiento externo entonces, el reclutamiento externo, pues obviamente tiene otros objetivos. Es que yo por medio de unos avisos en internet o por las diferentes plataformas que existen para dar pues como estos anuncios, yo dejo unos avisos de reclutamiento donde las personas pues entonces a uno le llega una cantidad de trabajo de no sé qué, ¿sí? Si tú estás inscrito a las páginas, te llegan al correo diariamente 1000 vacantes de 1000 empresas que están buscando, pues obviamente si tú dejaste tus datos con tu perfil, entonces te envían como esa información. ¿Cuáles son, digamos, esas ventajas de ese reclutamiento externo? Entonces es, digamos, renovar o darle un aire nuevo a la empresa, renovar la empresa con personal diferente, aire fresco, positivo para toda la organización, digamos, introducir a personas que han trabajado para otras empresas, sectores y proyectos, puede enriquecer pues como enormemente a la empresa y pueden aportar soluciones y puntos de vista muy distintos e innovadores. Digamos que es una de las ventajas de hacer ese reclutamiento externo. Teniendo en cuenta, digamos, lo que les hablaba ahorita del reclutamiento interno, digamos que ese proceso de que alguien, digamos que yo trabajo, por ejemplo, el caso de Susana y el que les había dejado, ¿sí? Esto, pues ambos estaban postulándose para la misma vacante, entonces el que quede o no quede va a quedar pues como con la espinita de por qué él quedó y yo no, ¿sí? Entonces puede generar algún tipo de rivalidad, ¿sí? Es muy importante pues como que en algunos momentos en vez de motivarlo, pueden surgir envidia, recelos o competitividad. Y lo importante pues es que esto no se presente. ¿Listo? Entonces, ambos tienen sus ventajas y sus desventajas, depende como de las necesidades que nosotros tenemos a nivel empresarial. Listo, el punto siguiente dice presentación de hojas de vida. Bueno, ese reclutamiento como tal, ese anuncio como tal, pues puede tener cuanta información usted considere. Por ejemplo, si usted considera que es importante, por ejemplo, no todos los anuncios de reclutamiento tienen el salario, ¿sí? Pero para mí es súper importante que tenga el salario, teniendo en cuenta que es un factor primordial en el momento de descartar. ¿Descartar qué? Pues porque, por ejemplo, si yo me gano 5 millones, que yo me gano 5 millones en una empresa y yo veo por allá una vacante que dice que me van a pagar 2,5 millones, ¿cierto? Estoy suponiendo, es un ejemplo. Listo, entonces, 2,5 millones. Madre, no, pero es que son 2,5 millones menos. Pues obviamente yo no me voy a postular. O digamos que yo me gano 1 millón en una parte y por allá miro y me voy a ganar 600. Pues yo creo que ya no, bueno, puede pasar. ¿Será que me postulo? Entonces, digamos que ahí se limita mucho esa cantidad de personas que podrían postularse, porque ya el hecho de que yo tenga ahí un monto, un salario establecido,
pues es más fácil yo determinar pues como que o ir allá salario por definir. Entonces van y me preguntan cuál es su salario, cuál es el salario que usted desea o que usted considera que desea obtener por el cargo que se está postulando. Y es muchas veces uno, no, pues es que lo que yo necesito, no, pues el que me estime la empresa que es para el cargo, ¿cierto? Por lo general, ellos tienen un monto estimado y si el hecho que yo le diga es que yo necesito 3 millones de pesos mensuales para poder sostener mi hogar, ellos no me van a dar los 3 millones de pesos, ¿cierto? Entonces, el solo hecho de yo tener como ahí en ese anuncio el salario, ya digamos que depura mucho esa lista de personas que puedan presentarse pues como al cargo como tal. Listo. Entonces usted ahí, por ejemplo, se solicita mensajero con moto, se solicita personal para el área de seguridad y salud en el trabajo, concurso de 50 horas, concurso en alturas, espacios confinados, tititi. Sí, entonces ya ahí digamos que limitamos muchísimo a quién va dirigido ese anuncio como tal. Listo, el punto 6 dice presentación de hojas de vida de candidatos para los cargos en estudio. Entonces, ustedes van a presentar hojas de vida. Entonces, para el asistente administrativo van a hacer una hoja de vida X, ¿sí? Para el auxiliar de obra y para el líder o responsable de sistema de gestión. El punto 7 dice diseño de entrevista estructurada, como mínimo 10 preguntas, identificar la finalidad de cada pregunta, ¿sí? Bueno, cuando hablamos de las preguntas para entrevista, entonces es muy importante tener en cuenta varios aspectos. En las preguntas de entrevista nosotros no tuteamos, ¿sí? Entonces, que nosotros siempre hablamos de usted, ¿sí? Usted considera, ¿está usted dispuesto a trabajar domingos y festivos? Bueno, pues estoy hablando pues como de alargar cualquier tipo de pregunta, cómo es su relación con familiares, hábleme acerca de usted, eh, digamos qué tiene usted para ofrecerle a la empresa, ¿sí? ¿Por qué es importante para usted trabajar en esta empresa o por qué cree que lo debemos contratar en la empresa? Por lo general siempre te piden que describas pues como las fortalezas que cada uno tiene, entonces cuáles son sus fortalezas, qué es lo que lo hace, digamos, diferente a las demás personas o por qué debería contratarlo usted y no al resto de personas que hay allá afuera, ¿sí? Cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades, cómo se ve usted en 5 años, ¿sí? Puede ser, como cuál es la visión que tiene a un futuro cercano, bueno, hay muchos modelos, ustedes pueden revisar, hay 1000 preguntas pues que ustedes pueden hacer, pero hay unas preguntas pues como muy generales, muy específicas que siempre te lo van a hacer. Podría ser, por ejemplo, si se encuentra usted o por qué está dejando el empleo que tiene actualmente, qué es lo que busca pues como a nivel laboral en esta empresa o qué es lo que se está buscando. Cuánto desea ganar, ¿sí? Pues muchas veces te preguntan si se enfrenta, por ejemplo, a una situación de estrés, cómo la solucionaría, si trabaja bajo presión, si se encuentra en una situación de riesgo, cómo lo enfrentaría. Bueno, hay muchas preguntas pues como para una entrevista de trabajo. Normalmente nos hacen pues como una parte de los aspectos familiares, ¿sí? Cómo es su relación con su familia, cómo está conformada su familia, digamos, si usted es la única persona que trabaja o si hay más personas que aporten pues como a ese grupo familiar con respecto a la parte económica. Listo. Entonces es muy importante que nosotros vamos eh, revisando también ese tema porque pues en cualquier momento, si no nos hemos enfrentado pues como a algún tipo de entrevista, los que todavía no han trabajado, pues en cualquier momento podrían llegar a hacerlo y pues deben ir revisando pues como, listo, mis fortalezas son estas y tenerlo claro, ¿sí? Por ejemplo, hay momentos en la entrevista en que
yo siempre les digo, uno no siempre debe decirlo, o sea, uno no siempre, uno no en todas las situaciones debe decir la verdad. Por ejemplo, pues hay momentos en que uno debe decir como mentiritas piadosas, teniendo en cuenta que de eso depende pues como que me contraten en una empresa. Si a usted le dicen, digamos que usted va a trabajar en un área específica y digamos que es que para el Excel yo no soy tan bueno, ¿cierto? Hay personas que de pronto tenemos ciertas habilidades para unas cosas, pero para otras no tanto. Pero son cositas que uno puede revisar y que uno podría fortalecer extra laboralmente, ¿sí? Yo no voy a permitir que se me vaya de las manos un cargo pues al cual he esperado mucho rato, simplemente por miedo a enfrentarme es que no, es que tengo que aprender a manejar una tabla de Excel, es que no. Entonces, usted pues maneja Excel y uno como que, hijo de madre, ¿qué digo? Sí, diga que sí y eso empieza a fortalecer. Otra cosa es que le digan, usted habla inglés, usted diga que sí cuando no tiene ni idea, ¿sí? Pues porque ese no lo vas a aprender en 8 días o en una noche que te sientes y revises pues como videos de YouTube a ver cómo es que se habla el inglés. El manejo del Excel, pues obviamente comparado con el inglés es un poquito más distinto, pero es súper importante que nosotros aprendamos como a revisar ese tema y mirar pues como qué es lo importante en este momento, es conseguir el empleo y ya lo demás, bueno, es poner mi parte y empezar a fortalecer pues como esas habilidades en las cuales no estoy tan ducho, ¿cierto? Ok, luego dice consultar una prueba psicotécnica, una prueba de trabajo práctica y una probabilidad mental. Bueno, entonces, eh, las pruebas psicotécnicas, no sé si todos han sido sometidos a esas pruebas psicotécnicas, pues son una serie de pruebas que pueden variar, ¿sí? Está Wartec, yo les voy a dejar ahí colgadito en la plataforma la de Wartec, para que ustedes la revisen y pues nada, son simplemente pruebas que aplican un psicólogo, ¿sí? Un psicólogo a nivel empresarial, el psicólogo nos somete como este proceso de pruebas. Digamos que la idea es obtener como una mayor información de los candidatos y pues revisar esos aspectos. Ay, que Daniel me está escribiendo, espera un segundo. Revisar esos aspectos que, digamos, no logran un segundo. Son esos aspectos que no logramos percibir, ¿sí? Que no se alcanzan a percibir o a evaluar en una entrevista. Entonces estas pruebas se aplican para mirar pues como los comportamientos, los rasgos de carácter de las personas, la parte comportamental, ¿sí? Y todo lo que nosotros no alcanzamos a percibir. Listo. Por eso es súper importante que estas pruebas sean aplicadas por el psicólogo y pues de la misma manera interpretadas por él, ¿sí? Porque es la persona pues como idónea para hacerlo. Es normal que nos hagan o someternos pues como a estas pruebas es normal porque forman parte digamos de las etapas antes de firmar un contrato. Siempre pues por lo general la mayoría de las empresas nos someten como a este tipo de procesos. Y pues nada, pueden ser muchas, pueden ser pocas, nada, simplemente son pruebas o herramientas que le brindan pues como información de los candidatos en ese proceso de selección. Es una prueba que es medida objetiva y estandarizada de un tema específico que nos ofrece elementos para tomar decisiones con respecto a la persona que es evaluada, ¿sí? Digamos que
Digamos que estas pruebas están diseñadas científicamente y que cumplen con parámetros, por ejemplo, de estandarización, que se refiere a la uniformidad de los procedimientos en la aplicación, calificación de la prueba. Las condiciones deben ser las mismas para todos los evaluados. De esta manera se logra obviamente comparar los resultados entre varias personas, ¿cierto? También nos brinda confiabilidad, es la consistencia de las puntuaciones obtenidas por las mismas personas cuando se les aplica la misma prueba o una forma equivalente. Objetividad, la aplicación, calificación e interpretación de los resultados serán objetivos en la medida en que sean independientes del juicio subjetivo del examinador. Son pruebas que tienen validez, grado con el que verdaderamente mide lo que se pretende, nos permite determinar que también predice el desempeño, ¿sí? También, pues obviamente hay que tener en cuenta que los resultados deben ser constatados con la entrevista, la verificación de referencias y en general, pues, o sea, no es solamente hacer la prueba psicotécnica y ya, se revisan pues como todos los datos que están incluidos dentro del proceso de selección, ¿sí? Entonces es muy, muy importante pues como tener en cuenta estos aspectos para poder, pues no es solamente que tengan en cuenta pues como esa prueba psicotécnica y ya. Puede que la prueba psicotécnica no salga tan bien, pero hay otros aspectos que digamos nos ayudan a subir un poquito el puntaje. Bueno, algunas pruebas, entonces está EROS, que evalúa la personalidad y conocimientos orientados hacia el servicio del cliente, SET, que identifica conductas y características del comportamiento, BOCA, que identifica los perfiles más idóneos para áreas comerciales y de ventas, ALFA, que mide personalidad, habilidades cognitivas, preferencias ocupacionales y comportamientos esperados, WARTEC, que identifica diversos aspectos de la personalidad de un candidato. Es una prueba proyectiva gráfica, incluye entre 8 y 16 campos. Bueno, y nada, era como lo que les tenía. Ya ustedes pues revisan y escriben ahí pues como de acuerdo a los cargos, qué tipo de pruebas quieren aplicar. Es simplemente como que las mencionen, ¿sí? Si encuentran de pronto algún ejemplo, pues lo pueden poner, pero no es necesario. Una prueba de trabajo o práctica, ¿sí? Entonces ya ustedes revisan qué tipo de prueba de trabajo o práctica, entonces puede ser, pues no sé, se me ocurre a mí, por ejemplo, que si yo, pues como revisar como cuáles son las que se apta para el cargo, ¿cierto? Puede ser ponerle un caso práctico, ¿sí? Que tenga que ver como con las funciones del cargo y que yo pueda desarrollarlo de una forma adecuada. Entonces, por ejemplo, si tu trabajo es como más analítico, más estadístico, más, entonces le ponen a uno, pueden ser unas pruebas en Excel donde nos dice tabule esta información o realice una gráfica o saque un análisis de estos resultados, ¿cierto? Dependiendo pues obviamente del trabajo, ¿sí? Entonces, si estamos en campo, entonces, por ejemplo, para ese auxiliar de obra o para ese, puede ser, no sé, póngase el arnés o cómo haría un trabajo de alturas, cuál sería el procedimiento, puede estar solo o debe estar acompañado, listo, qué debe diligenciar antes de realizar ese trabajo en alturas, entonces el permiso o ese consentimiento que usted debe diligenciar, perdón, antes de empezar a hacer ese trabajo en alturas. Listo, entonces para cada uno es esa parte. Y una probabilidad mental, pues que hay muchísimas también ahí en internet, que nos sirven para habilidad, pues como para analizar las habilidades y destrezas que tiene el aspirante. Bueno, entonces ya miramos qué tipo de pruebas podemos poner ahí. El punto 9 dice exámenes médicos solicitados para los cargos del punto 8, es decir, para los cargos que estamos analizando. Listo. Entonces, a nivel, digamos en este momento, todas
personas que vamos a contratar, o antes de contratar a las personas, debemos, aparte de todo este proceso y de muchos otros que tendrán otras empresas, debemos hacerles una aplicación de exámenes médicos ocupacionales, ¿sí? Un examen médico ocupacional que obviamente incluya, ¿sí?, los aspectos relevantes e importantes que nosotros necesitemos para el cargo específico. Por ejemplo, es como cuando a mí me preguntan, profe, ¿cuáles son los seminarios que yo debo hacer? ¿Cierto? Los seminarios que usted debe hacer son los que apliquen a su técnica. Es decir, siempre les pongo el mismo ejemplo. Si usted es de seguridad industrial, usted no va a hacer un seminario de FOMI. Pues aparte de que no te va a servir para nada, pues para nada en la vida laboral, pues como dentro del desempeño de tus funciones normales, no te lo van a valer, ¿cierto? Entonces, esos exámenes de evaluaciones médicas ocupacionales son las evaluaciones que se realizan para determinar las condiciones de salud física, mental y social del trabajador antes de su contratación, en función de las condiciones de trabajo a las que estaría expuesta, de acuerdo con los requerimientos de la tarea y el perfil del cargo. Esto es según la resolución 2346 del 2007 del Instituto Nacional de Salud, que nos da pues como esta definición. Entonces, teniendo en cuenta este concepto, es súper importante que nosotros revisemos de acuerdo a las tareas que yo voy a hacer o que X o Y persona, entonces yo más o menos voy a hacer se llama un profesiograma. El profesiograma es donde yo establezco cuáles son los exámenes que requiere cada uno de los perfiles que yo tengo identificados. Entonces, administrativo, operativo, auxiliar, dependiendo de los riesgos a los que está expuesto. Listo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo, espera un segundo. Si yo tengo una persona que está como realizando una tarea pues como netamente oficina, ¿sí? Pues obviamente yo no le voy a mandar a hacer una espirometría, ¿sí? Estoy en la oficina, no hay partículas en el ambiente, ¿sí? Entonces yo debo determinar cuáles son esas evaluaciones de ingreso o valoraciones médico-ocupacionales que yo debo hacerle a esa persona, ¿sí? Dame un segundo. Listo, entonces, para esa persona, entonces un examen físico general donde determinen pues que las condiciones físicas que yo tengo en el momento de empezar a trabajar en esa empresa son idóneas, pues están adecuadas y conforme pues como a lo que el médico ocupacional determine, ¿sí? Una condición física general pues como de la persona como tal, listo, que yo tenga las condiciones adecuadas para el cargo específico. Examen físico general, entonces te ponen a caminar pues como en una batica, así, para determinar si digamos no hay desviaciones de columna, que te agaches, que te pares, bueno, te ponen a hacer ahí una serie de actividades que determinan si la condición física tuya está en forma adecuada, ¿cierto? Visiometría, porque voy a estar enfrente a un computador todo el día, entonces yo necesito revisar pues cómo está tu visión, cómo está la visión de la persona que estoy evaluando, ¿cierto? Entonces, dependiendo de esos riesgos específicos, yo determino cuáles son esos exámenes. Audiometría para quienes están expuestos a un ruido constante, para quienes están en el trabajo de obra, están en las vías, están pues haciendo como ese trabajo de exposición constante a ruido. Listo. Normalmente pues de pronto nos hacen un examen de sangre,
¿sí? Cuando vamos a hacer, pues, por ejemplo, las pruebas de valoración se me fue, para trabajos en alturas, entonces nos hacen cuando, digamos que se requiere determinar, pues, como los niveles se me fue, pues si tenemos colesterol, azúcar, glicemia y una cantidad de cosas, ¿cierto? Entonces podemos hacer una prueba de sangre, osteomuscular, física, general, audiometría, visiometría, espirometría. Entonces, si estamos en contacto con agentes químicos o estamos, digamos, en la parte de fumigaciones y demás, entonces, dentro del examen periódico, yo reviso, digamos, las posibles concentraciones que se encuentran de estos productos químicos en la sangre de las personas. Se me vuela en este momento cómo se llama la prueba. Espérame a ver. Se me fue. Bueno, se me olvidó cómo se llama la prueba, pero bueno, entonces, dependiendo de la exposición, entonces yo voy a revisar qué tipo de exámenes, ¿sí?, requiero para esa persona que voy a contratar. Listo. Normalmente nosotros tenemos digamos, esa tablita, y la idea es que nosotros hagamos estas pruebas, pues, antes de contratar a la persona, de forma periódica y antes de retirar la persona de la empresa, ¿sí? ¿Para qué? Entonces, para yo determinar, pues, que la persona, o para yo tener constancia que la persona antes de irse de la empresa estaba en óptimas condiciones, ¿sí? En el momento en que terminó labores en la empresa, salió con óptimas condiciones, ¿sí? Y que después no vaya a demandarme porque es que durante el tiempo que trabajó aquí adquirió cierta enfermedad. Listo, es súper importante hacer ese examen de retiro, y recuerden que estos exámenes médicos se guardan en la empresa hasta por 20 años después que se va la persona de la empresa, ¿sí? Yo tengo 20 años después de salir de una empresa para demandar, pues, en caso tal de que requiera, ¿cierto? 20 años tengo para demostrar, pues, como ante esa entidad, pues, como a la que voy a demandar, el Ministerio de Trabajo y demás, que estuve trabajando en la empresa tal y que ahí fue donde adquirí cierta enfermedad. Listo. Entonces, por eso es súper importante que nosotros hagamos la conservación de esos exámenes hasta por 20 años después que se van las personas. Bueno, planear programa de inducción que incluya actividades de orientación y ubicación. El programa de inducción debe tener una duración mínima. Bueno, aquí con respecto a la duración, listo. Entonces, la idea es que ustedes organicen, pues, como no sé, un paso a paso de lo que harían en ese proceso de inducción. El proceso de inducción a nivel empresarial es súper importante, teniendo en cuenta que dentro de esa inducción ustedes van a realizar actividades, pues, en primera instancia de los aspectos generales de la empresa, como, pues, qué hace la empresa, a qué se dedica, aspectos importantes y generales de la empresa, ¿cierto? ¿Cuántas sedes tenemos? Bueno, así de forma general. Entonces, ustedes simplemente mencionan lo que se hace. Entonces, en primer lugar, entregamos a los empleados aspectos importantes y generales de la empresa, por ejemplo, historia, misión, visión. No es que ustedes tengan que hacer todo esto, ojo. No, es simplemente que ustedes van a programar esa inducción y me van a decir qué van a hacer. Entonces, les estoy diciendo, en primera instancia vamos a entregar información general de la empresa, como misión, visión, historia de la empresa, la filosofía, las políticas, ¿sí? Vamos a mencionar lo que se hace en la empresa, qué es lo que hace la empresa, cuántas sedes tiene, todo de forma general.
Luego vamos a hacer una inducción específica de cada uno de los sistemas en los que se encuentra certificada la empresa o cada uno de los sistemas que tiene establecido la empresa. Resulta que hay varios aspectos. Si de pronto la empresa solamente tiene un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, entonces usted lo que hace es que solamente les habla del sistema de gestión. Si usted tiene establecido un sistema integrado de gestión, por ejemplo, calidad, ambiental y seguridad, entonces usted tiene que mencionar aspectos importantes y relevantes de esos sistemas de gestión. Listo. Digamos que solamente tiene el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, entonces usted les va a hacer, obviamente les va a contar cuáles son los riesgos que ellos tienen en el lugar de trabajo, la importancia que hay con respecto a que cada uno aprenda a identificar los riesgos, cuáles son las condiciones y actos inseguros que deben tener en cuenta en el momento de realizar o de cumplir con sus funciones a nivel empresa, ¿sí? Todos esos aspectos importantes y relevantes que caben dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Listo? Les vamos a contar que la empresa tiene una política de seguridad y salud en el trabajo, que la empresa tiene una política de no consumo de alcohol y drogas, que la empresa tiene un reglamento de higiene y seguridad industrial, ¿sí? ¿Qué más? Que la empresa tiene una estructura organizacional conformada, que es súper importante que nosotros aprendamos a conocer, porque pues en base a eso es que tenemos o quedan claros aspectos como quién es mi jefe directo o a quién me debo dirigir en el momento en que se me presente alguna situación que deba comunicar, ¿cierto? Les contamos que ellos en el lugar del trabajo pueden sufrir accidentes, cuál es el procedimiento que deben tener para el reporte de esos accidentes, cuál es su ARL, les decimos que hay una línea, pues el reporte que deben aprender o que deben identificar los accidentes, reportar todos los accidentes e incidentes a la persona encargada. Bueno, todo eso. Listo. Todo ese tema como de seguridad y salud en el trabajo, entonces se los contamos. ¿Qué más? Listo, entonces de eso se trata la inducción. La empresa cada año debe hacer un proceso de inducción y reinducción, donde incluimos pues en la inducción, en caso tal de que tú seas nuevo, entonces para ti este es un proceso de inducción, y si eres antiguo, entonces es un proceso de reinducción, donde lo que hacemos es recordar pues como toda esta información o actualizar algún tipo de información que tengamos como para hacerlo, ¿cierto? Ok. Nada, por último, entonces las conclusiones y bibliografía y cibergrafía. Recuerden que la cibergrafía es si tienen obtienen alguna información de la cibernética, del mundo internet, entonces ustedes dejan ahí pues como los links de donde obtuvieron esa información, y bibliografía pues si tienen algún tipo de documentación física, libros y demás, de donde obtienen la información. Bueno, es todo lo que les tenía, explicarles pues cómo íbamos a hacer este trabajo. No sé si ustedes tengan alguna duda, pregunta e inquietud, me cuentan. Profe, me explica la última, profe, no entendí. ¿Cuál última? La ciberbiografía y la biografía. Listo, la bibliografía es que tú tienes un libro y tú de ahí consultaste algo de lo que yo te estoy preguntando para el trabajo, ¿sí? Esa es la bibliografía. Ah, o sea, si yo, por La ejemplo, todo lo que yo busque en internet de algún consultaste. punto, lo coloco ahí. Ok. Si tú consultaste en internet, entonces tú me pones las páginas de donde consultaste ahí, donde dice cibergrafía o bibliografía. ¿Sí Ah, bueno, entiendes? pues gracias. Sí, señora. Ok, con gusto. Ok, dale. Con gusto. Gracias a ustedes. Listo. Bueno, si no es más, entonces muchas gracias por conectarse. Cualquier duda, entonces me están contando.